invitado de la Rosca de la Mañana y Marcos le va a dar la bienvenida y va a hacer la primera pregunta. Por supuesto, Julio Licheribetti, secretario jefe de gabinete de acá del municipio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, bien, sí. A esta hora en general uno está mejor que a las Uno- 20. Es Entre difícil. las 8 y las 20 hay una diferencia, sobre todo cuando uno va teniendo una edad, ¿no es cierto? Claro, sí, es difícil estar bien a esta hora. Sí. Bueno. No, es más fácil para mí estar bien a esta hora. A esta hora que a las 20. 20. Ah, ok, Claro, al revés. claro. Bien, entonces estás bien. Y estoy como un jugador en los primeros 5 minutos. Bien, Para- entrando para A en los calor. 20 estoy como un jugador en el minuto 88. Bueno, ahora estás para comerte partido. Claro. Bueno, para hacer lo que el técnico indique, digamos, más o menos. Bueno, vas de 5. Voy de 5. Si hay Bien. quien de 5, voy de 5. Perfecto. Me gustaría vivir en un país en el que el tema principal durante 2, 3, 4 semanas sea una obra de teatro, una película, un libro. Me gustaría que el principal tema de discusión sea ese. Me gustaría vivir en ese país. Creo que alguna vez lo fue. Yo no lo alcancé a ver. Pero, por ejemplo, hoy sería hablar del Eternauta, solamente del Eternauta como obra artística. Ni siquiera meternos, viste, en esto, a ver si que es kirchnerista o no. No, o es trosco. No, me parece que es libertario. Pero bueno, nos toca lo que nos toca y eso no impide hacer la pregunta. ¿Te gustó el Eternauta? ¿La viste? No la vi. ¿No? Jodiendo. Sí, no la ¿Por vi. decisión o porque no hubo No, tiempo? no la vi porque no he tenido tiempo. Mirá, Ah. creo esto. Yo trato de mirar las películas enteras, digamos, verla toda. Sí. Y trato de ver las series por capítulo. Claro, para ir. En horarios en que obviamente es tarde y complejo. Y en general trato de los fines de semana, en la medida en que puedo hacerlo. Tengo dos, el Eternauta, por supuesto que es una de las que voy a ver, no sé si la primera o la segunda, y hay otra que tengo que ver que se llama El Cónclave. Ah, Claro, sí. la película. Sí, es muy buena. Tengo que verla. Me la han recomendado varios y tampoco la he visto. Ahora, leí bastante, no sé cuánto, hace muchos años, cuando venían impresos. La historieta. Cuando venía la historieta, lo leí, con lo cual el Eternauta es preexistente a cualquier cuestión de este tiempo relacionada con los partidos políticos. Claro. Me parece que asociarlo me parece que analizar los temas fuera del contexto de su tiempo siempre es, a mi entender, no contiene el equilibrio que para mí requiere cualquier análisis. No, fuera del contexto de su tiempo todos podemos darnos un debate. Está claro que ahí hay un eterno navegante, de eso se trata, un eterno caminador. Claro. El Eternauta es esa figura que transita entre el horror, la desesperanza, pero mucho de lo colectivo y mucho de lo solidario, ¿no? Me parece que ante un hecho trágico o ante un hecho de altísimo impacto se sobrepone y trata de fortalecer los vínculos, el sentido solidario. Esa es la mirada que yo tengo. También digo que cuando lo leí y no retomé, hace 4 décadas por lo menos, Claro. hace 4 décadas por lo menos. Con lo cual, ahora se ha reflotado. A mí me parece saludable que la industria del cine tenga temas, reflote temas que nos den la posibilidad de intercambio, de debate sobre algunas cuestiones que tienen que ver más con la cuestión social, con la vida de cada habitante de este país. Me parece que de alguna manera se hizo también en 1985, Sí. digamos, películas de esas características. Después Sí. hay matices sobre esas cuestiones, ¿no? Cada uno le da la mirada que tiene. Nosotros estamos muy atravesados a veces por las cuestiones partidarias, por las miradas ideológicas, y está bien que así sea, pero entendiendo que el arte por ahí tiene otra lectura y contiene otra lectura. Yo no la vi, así que soy en esto una excepción, seguramente todos Sí, los sí, entrevistados anteriores lo vieron. No. Bueno, Hay algunos que no. Hay algunos que no. La leí, es un tema que me interesa, en algún momento lo volveremos a charlar y cuando Sí. la vea me voy a tomar mi tiempo para verla. Porque Haces bien.
No, pero también quiero decir esto. Eh, Cualquier película, obra de teatro, encuentro con amigos, lo que fuera, para mí requiere de una pausa. Y cuando digo requiere una pausa, digo requiere que uno intente estar en pausa y no en la dinámica de lo cotidiano vengo y pongo, porque entonces tengo como la cabeza disociada en temas y entonces yo creo que hay cuestiones que requieren una concentración, una dedicación. También en ese sentido la política o los programas políticos. Yo si miro un programa político lo miro e intento analizar o si veo alguna cuestión de entrevista literaria o algún video, ¿no es cierto? Yo miro, por ejemplo, entro bastante en YouTube. Ajá. A ver, a veces no temas tan actuales, pero por ejemplo hay una serie de entrevistas a Cortázar que he estado viendo. Ajá. A mí cuando voy a Buenos Aires y puedo, me gusta ir a un lugar llamado London, que está en Avenida de Mayo, Florida. No siempre puedo, no siempre me da el tiempo. Que hay una especie de busto de Cortázar. Ahí va Cortázar y escribió una parte de su obra. Ajá. Y incluso alguna vez he ido con mis hijos intentando que, bueno, se sumen, ¿no? Esto de que hay un personaje que está sobre una ventana y está mirando a la salida del subte, ¿no? Y entonces cuando he visto, en ese caso, entrevistas a Cortázar, que tiene una cabeza bastante adelantada a su tiempo, o sea, Sí. con una perspectiva, me tomo el tiempo. Si no, es complicado, es complicado. Y en esto de la metáfora futbolística, como yo en general lo puedo hacer al final casi del partido, a veces las tensiones que uno trae del día, las presiones, el desgaste, el cansancio, que no todos lo vivimos por igual. Yo lo veía el otro día, vi parte de la entrevista a Miguelito, a quien quiero mucho y además compartimos división por medio de Tabique de por medio. Y lo veía, y bueno, claro, Miguel tiene, no sé, 25 o 30 años menos que yo, y entonces es un tipo que en la cancha, el tipo muchas veces él se pone el partido al hombro. Sí. Y eso a mí me parece que ese es un jugador de tiempo pleno, ¿no es cierto? Es un jugador para los 90. Yo estoy más cerca de Enzo Pérez. Quizás a ustedes no les interese mucho el fútbol, a algunos de ustedes, pero viste que Enzo Pérez juega hasta los 65, 70. Después Gallardo lo saca. Quizás también lo trajo para armonizar el vestuario. Sí. No es solamente un jugador de cancha. Bueno, a mí me gustaría mirarlo desde esa perspectiva y lo veo a Miguelito cercano a Kevin Castaño. Esto siempre asociándolo a mi querido A River. River Plate, Claro, por no, supuesto. A mi claro. querido River, disculpen. Quedó clarísimo. Está bien, a partir de este momento se termina la entrevista, porque acá todo el equipo es de Boca. Bien, bien. Y es absolutamente plural. Obvio, no, Sí, por supuesto. Sobre todo, es absolutamente plural. Y no tenemos ni un solo ejemplo como tú tenés No. en nuestro equipo. ¿Ustedes son todos de Boca? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, viene. Entonces podemos hacer una peña en vez de un programa de radio. Aquí los bosteros, aquí los boquenses. Bien, bueno, cuando no haya temas... Una mañana azul y amarilla. Claro, cuando no haya temas políticos y nos cansemos de hablar del Eternauta y que querramos No, podés pasar- incorporar la política en el por deporte. Mira, supuesto. podríamos hacer un programa sobre pero ese tenemos, tema. sí, tenemos La política en el sí. deporte, la Claro que política, sí. la Sí. cuestión sociológica ligada al deporte, ¿no? Podríamos hacer muchas Sí, cuestiones. la ideología en el fútbol. Bueno, la privatización la potencial privatización de los De los clubes de clubes. fútbol. Ujú. Bueno, podríamos dedicarnos un día a la También. semana a Sí. Somos Boca. Somos Boca. Y vienen los hinchas de Boca. Claro. Claro. Bueno, Por Bien. supuesto somos de Boca y somos riquelmistas, además. Nosotros Bien, metiendo bien, la, bien, la- me la parece- ideología. Me parece bien, ya lo dijo el Beto Alonso, que siga gobernando Román. Julio, bueno, hablando ¿Este mate era para mí? Perdón, lo Sí, puse acá sí, sí. para que descanse. No, para vos. Hablando de palpitar por televisión, como un partido de fútbol, a veces vas al Monumental, ciertamente visto.
¿Vas a palpitar la elección de Capital este domingo? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Tenés Sí, un pollo ahí? También seguí las del domingo pasado. Las de el las domingo provincias. pasado. Bueno, Bueno. vamos por esa, si querés. ¿Qué primera lectura podés hacer de estas 4 provincias donde se Bueno, vota el es domingo? difícil hacer una lectura colectiva. Me parece que los liderazgos territoriales de alguna manera se consolidaron en tema Jujuy, Salta Chaco y San Luis, Ujú. los 3. Mm. En ese caso, más en el caso de San Luis, en una amplísima paleta de incorporación de partidos políticos. En el caso de Jujuy también. En el caso de Jujuy también. En el caso de Salta, me parece que un poco menos. Ahí la dispersión era amplia. Y en el caso de Chaco, bueno, ahí hubo una alianza de un gobernador radical con Milei, Sdero, y bueno, y me parece que es un camino que probablemente lo transite algún sector del radicalismo a futuro. El partido hoy tiene como 3 vertientes y me parece que esa es una de ellas. Otra vertiente va a ser una especie de liga para mí, ¿no? De liga de gobernadores, y otra vertiente va a estar ligada más a la cuestión Manes-Lustó. Veo ese escenario. El domingo, la verdad que yo recibo muchas encuestas, varias. El otro día recibí una que se las mandé del Eternauta, precisamente, que la verdad que me llamó la atención, saludablemente, ¿no? Que se ocupen, porque esos son trabajos que tienen cierta rigurosidad. Sí. El domingo, por supuesto que ahí el radicalismo va con Evolución, con Lula Levy. Y yo soy una persona que tiene pertenencia partidaria y si estuviera en Capital la votaría. Más allá de que entiendo que las encuestas le dan a la candidata aproximadamente el 5%. Y yo creo que la Capital va a tener un efecto sobre la provincia, ¿no? Va a tener un efecto fuerte sobre la provincia. O va a reordenar a la provincia. Una cosa es que gane Santoro, es una posibilidad concreta, y otra cosa es que gane Adornis. Para mí son los 2 candidatos, entendiendo que hay hasta ahora un porcentaje alto todavía de los llamados indecisos, que yo creo que no son indecisos, creo que es un voto subterráneo de gente que no expresa a quién va a votar, que detrás del no sabe, no contesta, hay una expresión de un voto que por determinadas razones no se expresa. Sí. A veces porque no lo quiere hacer, a veces porque no quiere que lo identifiquen. Es raro que eso se dé en distritos como Capital de mucha población. En general se da en los distritos chicos, donde la gente tiene cercanía y se conoce, y las encuestas no dice todo lo que piensa, porque de alguna manera sabe que rebota después. Claro. En cercanías que pueden tener algún tipo de repercusión en su vida personal. No sé, es difícil que en una población de 15.000 habitantes en una encuesta alguien hable mal del intendente. Claro. Entonces a veces los intendentes tienen una elevada imagen, pero después se dan cuenta que electoralmente no siempre imagen es intención de voto. Claro. Yo creo que va a ser una elección reñida y que también se juegan otros factores. El gobierno nacional juega una consolidación que yo creo que no la tuvo en estas 3 elecciones. Es cierto que ganó Salta, pero es cierto que también perdió en las otras 3. En San Luis no presentó. Aparentemente iba ahí con algún sector de Poggi, no del gobernador, sino del sector del gobernador. En Jujuy hizo una buena elección, salió segundo con el 20 y pico %. Ahí relegó una parte del peronismo y a la izquierda. La izquierda en Jujuy tiene una representación legislativa, cosa que no se da en muchos distritos. Sí. Y en Salta ganó la Capital, pero perdió el resto de la provincia. Digo porque se presentó como un ganador en Salta, y en realidad la elección de Salta la ganó ampliamente el gobernador. Sí. O por lo menos el espacio político del gobernador. Así que el domingo la voy a seguir, por supuesto. Me interesa mucho ver las repercusiones que va a tener después. Yo creo que es una elección, por ser la centralidad del país,
porque tiene impacto en otros distritos y porque se está dando una cuestión que yo no dejaría pasar a la hora de poder analizar lo que es el tremendo ausentismo, Claro. que en el caso de las elecciones de Santa Fe, que eran para la reforma constitucional, ¿no es cierto?, no eran legisladores, estuvo en el 45%. Sí. Tremendo. Pero en estas elecciones estuvo en piquito más del 40%. Quiero decir que la media de ausentismo oscila entre el 20, el 22, el 23%, el 18%. Que eso se ve en las últimas elecciones, cómo de a poco va bajando la cantidad de gente que Sí. asiste a las urnas. Como de a poco, yo te diría como de a mucho. va O de a bajando. mucho, sí, bueno, pero Porque que no se exprese el 40% y que además otro 10% se exprese entre el nulo y el blanco, ujú, Sí. quiere decir que en algunos distritos más del 50% de las vecinas no se expresaron en un acto muy importante, que además me da derecho a la queja, claro. me da derecho Claro. a la demanda, Ujú. me da derecho a expresarme porque elegí y en todo caso no se dio. Ahora, ahí para mí se expresa el enojo con la política y los políticos, todos y todas, y creo que también seguramente hay un decepcionado con el gobierno de Milei, pero que no vuelve seducido por lo anterior. Seguro. ¿Está? Seguro. ¿Se entiende lo que quiero decir? A Sí. mí me parece que este número refleja un enojo, un desencanto, un alejamiento de los políticos. Yo no pondría en juego la cuestión del sistema democrático. No me parece que la expresión debilite o sí creo que empieza a ser un tema pendiente para el sistema democrático y sobre todo para instar a que el vecino y vecina se expresen. No creo que esté ligado a la cuestión del sistema. Sí creo que está ligado a un sector de la comunidad importante que está enojado y probablemente a un sector que votó a Milei, está desencantado, pero no lo suficientemente encantado para volver y votar a otros. Con lo cual, O no encuentro un mensaje esperanzador En el resto. en lo otro. bueno, mirá, a mí me parece que, bueno, pienso que tal vez uno desea que en las elecciones que vienen, en estas locales el 7 de septiembre, locales y seccionales, Sí. las vecinos y los vecinos de Tandil se expresen, ¿no? Tandil tiene un 20-22% de... Estamos hablando de 20.000 tandilenses que no votan en las últimas 8 elecciones. Que no votan. Y si le sumás el nulo y el blanco, estamos hablando 1 de cada 4 en el orden local no se expresa. Ujú, Es Con mucho. lo cual, ese número suele ser la segunda fuerza. ujú. Yo creo que periodistas, partidos políticos, gobierno, concejales, consejeros, deberíamos también instar a que aún en disidencia, sobre todo en Tandil, que ahora tiene circuitos electorales, que en general no tenés que transitar de Sí, Tunita trasladarte a mucho. Arcoíris o a Maggiore como Sí. tenías que hacerlo antes. Ujú. Tener una cuota de esperanza y aún de rebeldía en ese voto, pero participar y hacerlo, y instar a los pibes, sobre todo a los más jóvenes, que no vivieron otras etapas que no son la de la democracia, a que ejerciten ese derecho plural de elegir. Ujú. Eh, Lo que sea para castigar. Claro. Bueno, mirá, el voto antagónico es un voto determinante en Ujú. Argentina en los últimos tiempos. Hay mucha gente que vota en la opción yo no voy a votar a tal y voy a votar, porque mi ley es producto de eso. Tal cual. Yo no voy a votar a determinados sectores y voy a votar una opción que me parece, o voy a votar por enojo, por desencanto, o voy a votar intentando hacer un llamado de atención a la clase política. La clase política surge de la misma comunidad en la que uno vive, no es tampoco un cascarudos sector... del Eternauta, claro. Bueno, claro, no es el cascarudo del Eternauta,
Yo siempre hablo de los gobiernos locales porque a mí me parece que la política se refleja, se expresa en la cercanía. En la cercanía. Bueno, y el gobierno de Milei ha llevado a eso, a profundizar eso, Sí, al territorio. Sí, el gobierno ha llevado a una cuestión de extremar las tensiones, Sí, entre otras cosas, ¿no? de descalificar, Sí. de hacerlo él personalmente, y sobre todo de desestimar la cuestión de la política, ¿no? Desestimar la cuestión de la política. Ahora, también creo que los partidos políticos, quienes tenemos una pertenencia partidaria, tenemos que tener la capacidad para darle la oportunidad a la comunidad de creer en la política y de creer en los partidos políticos. Sí. Digamos, hoy hay un debilitamiento de las estructuras políticas, lo que se define como el elector desregulado, el elector que ya no lo contiene un partido político, que no lo contiene una estructura, el elector que elige por un liderazgo. Que elige por la persona, por el perfil, por la característica, obviamente por el antagonismo. También. Por el antagonismo. Yo veía estas últimas 48 horas, seguí mucho el acompañamiento al adiós de Mujica, el Pepe Mujica. Y me parece que en ese aspecto, Uruguay, país vecino, no es necesario ir a otras latitudes, Chile mismo, con todas las dificultades que ha tenido, tiene una democracia con un nivel de tolerancia que nosotros no tenemos. Que nosotros no tenemos. Tienen un ejercicio de la política con un piso y un techo donde hay temas de Estado que son comunes. Chile, que vivió a Pinochet, tiene una mirada de diferencias entre los sectores que han respondido más a Piñera y los del presidente Boric. Tuve oportunidad de charlar con algunos de ellos en los últimos tiempos, y la verdad es cuando uno percibe las diferencias que tienen, son diferencias racionales, son diferencias ideológicas en muchos casos, de prioridades. ¿Qué lugar ocupa la salud? ¿Qué lugar ocupa la universidad? Bachelet dio un enorme cambio respecto al ingreso a la universidad de los sectores con menor posibilidad económica. Sin embargo, nosotros todos, hemos priorizado los acuerdos electorales por sobre los acuerdos programáticos. Y ahí me parece que radica una sustancial diferencia. La Concertación chilena tenía un programa de gobierno, 18 partidos políticos contra Pinochet. El Partido de los Trabajadores de Lula tenía una mirada geopolítica, de integración latinoamericana, de prioridades de gobierno, y el Frente Amplio en Uruguay también. Fueron construcciones de décadas. En el caso de la Concertación no tanto, pero la Concertación chilena tenía desde Patricio Aylwin hasta la izquierda. Digamos que la democracia cristiana tuvo un silencio en el golpe de Estado. Sin embargo, la izquierda chilena, en el otro extremo, 18 partidos políticos, pudieron proponer un programa de gobierno. Esto no se ha dado en la Argentina. No. En la Argentina nosotros... No fue una alianza electoral. No, exactamente. Está comprobado desde el Frejuli para acá. Miren lo que le estoy diciendo. Yo creo que ellas dos no saben si el Frejuli es un medicamento, es un club de fútbol. Desde el Frente Justicialista de Liberación en el año 73 hacia acá, Cámpora Solano Lima, la Alianza, el Frente para la Victoria últimamente, digamos. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Fueron alianzas meramente electorales. Claro. Y las alianzas electorales, después las diferencias que no se debaten previamente se expresan después en el ejercicio del gobierno, inexorablemente. Alberto Fernández. Bueno, claro. El Frente Grande y el radicalismo, digamos, podríamos mirar cada una de las etapas, entendiendo que esas diferencias hoy tienen que estar dentro de las prioridades para mí de cualquier frente electoral. Deberían estar. Eso es una, perdón, y no te la quiero hacer larga. Y la otra es, yo creo que debemos darnos
debemos darnos en la Argentina un debate por la reforma política, Sí, claro. por una reforma política. Sí. Y ahí, sin temores, incluir desde el financiamiento de los partidos políticos hasta la participación de los partidos políticos con un piso mínimo de 3 elecciones. Tampoco vos podés financiar 86 frentes electorales. No, Claro, tampoco. no. Esto ha pasado, lo estoy diciendo Sí, porque sí, ha sí. pasado. Sí, sí, sí. Entonces, El calendario también hay que deberíamos pensar votar. las cuestiones de las elecciones intermedias, deberíamos pensar si no es... Uruguay y Chile tienen 5 años sin reelección. El presidente o la presidente tiene una perspectiva de desarrollo de gobierno, de proyecto político, que sabe que tiene una etapa y que tiene una transición, no tiene la cabeza pensando en la reelección. El ejercicio del elector también sabe que tiene una nueva oportunidad en 5 años. Digamos, me parece que eso le da cierta armonía a la cuestión democrática y que en eso también la Argentina, a mi entender, nos debemos un debate sobre una reforma política y sobre alianzas o frentes que no sean electorales. Pero siempre estamos inmersos en un clima electoral, con esto de la elección. Cada 2 años siempre estamos inmersos. Se asume y ya se está pensando en las legislativas próximas. Los que gobernamos, más todos, pero quienes gobernamos, además vos tenés ahora, ya en este tiempo, una etapa preelectoral. Con lo cual, todo está atravesado por la cuestión electoral, para el que gobierna y para la oposición también. Y eso genera una complejidad. Yo creo que por lo menos debería analizarse el tema de las elecciones intermedias, por lo menos debería analizar. Yo creo que a veces hay también un prejuicio. Yo creo que el tema del voto electrónico es otro tema, pero hay países que levantaron el voto electrónico porque hoy los sistemas pueden ser alterados. Ahora, la participación, volviendo al tema, para mí es una preocupación que quienes estamos en política tenemos que, sobre todo, poner sobre la mesa y plantearnos. Porque esta lectura que vos hacés de aquel que votó a Milei y que ahora no se siente seducido, no vuelve a la oposición o a los que votó antes de Milei, ¿qué hay después de Milei ante un eventual fracaso del gobierno de Milei? ¿Qué hay? Bueno, yo creo que ahí, en ese porcentaje, hay un desencanto probablemente con Milei, pero también hay un desencanto con el radicalismo, el peronismo. Claro, con los partidos políticos. Con la política. Para mí Milei fue la última con la opción. con la política. Me parece que, sobre todo, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que, tienen una mirada donde la política debería tener para ellos. Yo charlo bastante por edad de mis hijos y bueno, y la verdad que uno recibe cachetazos, Asusta. enojos, malestar y sobre todo no una vocación de participación en política. Puede ser que le guste la música, puede ser que le guste determinado tipo de trabajo, de profesión, de oficio. Puede ser que tenga expectativas de viajar. Ahora, no veo en el orden de sus prioridades a los 17, 18 años la participación en un partido político. No veo en esos segmentos. Digo, el segmento joven de 16 a 21, 22 años. Después la vida te va poniendo otras prioridades y quien no se lanzó a la política a veces no se lanza. Digamos. Sí, pero la pregunta que nos hacemos nosotros, que somos más viejos, si no querés un mundo mejor a los 17, 18, 20 años, cuando claro. te perdiste una buena parte de tu vida, digamos, de tu pensamiento. Si no tenés ese pensamiento colectivo, que después, como decís vos, lo podés ir cambiando a lo largo de tu madurez, cuando te das la trompa contra la pared, pero si lo tenés ahí, ¿dónde depositas eso? Bueno, en el individualismo puro, en hacer guitar rápido, o en el delirio de patinarte la guita lo que tenés en un fin de semana, digo. Yo a veces recuerdo, y el otro día lo manifestaba, hay una frase de Alain Touraine, el sociólogo francés, que en el 2001 dijo: hay argentinos, pero no hay Argentina. Y a mí me parece que estamos viviendo un poco ese tiempo, de una absoluta y total disgregación. Absoluta y total disgregación. Por ejemplo, que en Capital haya 16 candidatos. No, es... A ver,
Yo el otro día veía que creo haber leído bien que Obama, Trump y Biden fueron en un mismo vuelo. Creo haber leído bien a la despedida del Papa Francisco. Creo haber leído bien. Hubo países donde hubo una delegación de presidente en ejercicio con presidentes mandato cumplido. Es lo que Es lo que correspondía. claro, siendo un papa argentino que tendría que haber. Bueno, en la Argentina. Ni hablar el que Papa tendría que haber Argentina llegado a no tiempo. no llegó a la despedida, pero además no hubo ninguna representación. Es decir, si desde las máximas figuras no se ejercita la cuestión de la tolerancia, de la escucha, Del respeto. por el otro, por las disidencias, hacia abajo es complejo. Y además me parece que se está dando una tolerancia en ese sentido, producto de, si lo anterior fue lo que fue, digamos, como diría algún amigo, si los normales hicieron lo que hicieron, vos no podés tener una crítica, o la crítica que tenés es una crítica de forma y no de fondo. Yo participo de ámbitos donde siempre intento debatir, a veces se da en un plano y otras veces se da de forma más intensa. Siempre es importante debatir en los encuentros si es con cena o almuerzo, pero si es con cena antes de la cena, porque después de la cena es más complicado. Es más complicado. Es más complicado. Los frenos inhibitorios se van liberando y entonces a veces terminan con otro tipo de complejidad. Claro, sí. Te levantás y cantás la marcha y le pegás el portazo. Por eso. Está bien. Y uno tiene que intentar cuidar los vínculos. Claro, hagamos una previa. Una previa, claro. ¿Querés la hacer previa, una porque previa? después vemos si comemos o no. Claro, después Pedimos una empanada, en todo caso. Si comemos como digerimos. Claro, tal cual. Julio, sabemos que no tenés mucho tiempo y te quiero llevar a las elecciones y al armado político en la provincia de Buenos Aires en general y en Tandil en particular. Hay un acuerdo de coconducción en el comité de la Unión Cívica Radical a nivel provincia de Buenos Aires, luego de las elecciones que la justicia no terminó de definir. Fallidas, podemos... Bueno, claro, le podemos poner ese título. Hubo un empate técnico. Un empate técnico. Hubo reunión de intendentes radicales aquí en nuestra ciudad el viernes, el foro. Y bueno, ¿cómo ven el armado a nivel provincial? ¿Qué lugar estaría ocupando el radicalismo? Entiendo que después de estos acuerdos del viernes pasado se ha empezado a discutir y más allá de lo que pase el próximo domingo, ¿qué decisiones va a tomar la Unión Cívica Radical? Ayer leíamos a un referente local, a Sivalieri, diciendo con la libertad avanza nada. Ni a la esquina. Ni a la esquina. Está bien. Sí, bueno, bien, eso se expresó un poco en el foro. El radicalismo en principio no. Bueno, pero ahí volvemos al tema de los acuerdos electorales o programáticos. Está claro que, con la libertad avanza. ¿En principio y en final? Porque en principio... En el orden local no, es un tema que se tiene que dar un debate en el comité, pero estimo que no. Pero, ¿y si a nivel provincial hay un acuerdo, se es orgánico o se será orgánico? Bueno, ahí aparecen otras cuestiones que son qué boleta te habilitan o no. En principio, el radicalismo local ha definido no ir con la libertad avanza, tampoco hacer una alianza con Kicillof. Tampoco. Tampoco. Eso fue parte de lo que se charló en el foro. Yo estuve presente, no todo. No todo. En esto de las cuestiones electorales, ¿no? Así que, ahí hubo un café de Freddy Storani con el gobernador. Hay una foto. Pero también quiero decir lo que le dije anteriormente, el radicalismo contiene como 3 radicalismos, ¿no? Digamos, esto también forma parte de nuestras propias dificultades. Entonces, tampoco me parece que nosotros tengamos que optar por el no. ¿Qué nos gustaría? Bueno, nos gustaría ir en un frente medianamente progresista. También es cierto que, el radicalismo ha ido con De Narváez, ha ido con Macri. Hemos venido teniendo acuerdos electorales. Sí. Quiero decir en este sentido que el intendente fue el único convencional nacional que en Gualeguaychú votó en contra de la Alianza Cambiemos. Fue por los 3 de la 3. Exactamente. Fue por una mirada de UNEN con un documento que Leo leyó.
¿Quién era? Sacamos al aire. ¿Quién era? Él lo vio. El jefe. Ah, y porque lo nombraste. Entonces. Sí, nombré al hijo del jefe. Ah, el hijo. Bueno. No, pero. El vicejefe. El vicejefe. A ver, yo creo que en esto de que el radicalismo hoy no tiene una uniformidad y hoy no tenemos convención. A ver, históricamente nosotros hemos sido el partido que desde el punto de vista de la estructura y la dinámica ha mostrado desde la convención los acuerdos y las alianzas electorales y desde el comité provincia tener internas, poder expresarse a los afiliados. En este caso ninguna de las dos cuestiones se ha dado, claro. Con lo cual estamos en una dificultad inclusive desde la sigla partidaria. Fíjense que en Capital se fa como evolución el radicalismo con otros frentes políticos. Entonces, a mí me parece que el foro planteó que en principio no se van a hacer acuerdos así rápidamente. Y no se van a hacer acuerdos tampoco que sean únicamente electorales, porque cada uno de los distritos tiene realidades diferentes. Claro. Una cuestión que nosotros planteamos, que planteó el intendente, que a los municipios donde se gobierna se le dé libertad de acción en la boleta local. Por ejemplo, en lo local a nosotros nos gustaría ir con la 3. No necesariamente ser orgánicos con la decisión que se tome a nivel provincial. Que las mesas que van a resuelvan cierta posibilidad de elección de los comités de distritos, sobre todo donde se gobierna. Claro. Sí, en ese caso... En el caso de Lungui, digamos que se respete los 20 años de gestión. Mirá, que se respeten los 20 años de gestión, en el caso de Lungui, en el caso de otros intendentes, que se respete la autonomía que debe tener. El radicalismo ha luchado muchos años por la autonomía, el intendente lo ha manifestado y me parece que tenemos derecho a tener nuestra propia elección en el orden local. Sí, sí. Es una elección que va a tener una complejidad, como todas las anteriores, que probablemente tenga una diversidad de matices. Digo, a ver, por primera vez puede ir el peronismo en dos opciones durante mucho tiempo. Sí. Y eso es muy probable que pase o no. No lo sé. ¿Por qué? Sí. Finalmente, las elecciones de Capital nos van a mostrar algunas cuestiones, pero también se van a mostrar para el sector de Milei. Si la suma de Marra más Adornis es por encima de la de Santoro, será un tema. Y si la suma de los Reyes de Larreta más los Penato, ese será un tema. Y si Abal Medina está por debajo del 1%, como parecería que está, y baja el candidato de Moreno, significa que hay un elector asociado, ligado al peronismo, o no tanto, pero que ve a Santoro como una opción, porque Santoro además proviene del radicalismo, de los irrompibles, probablemente haya al final un elector que mire ese voto llamado útil, ¿no? Claro. Yo voy a fortalecer, voy a consolidar este perfil. Yo creo que es un cuadro político de magnitud, Santoro. Sí, es un cuadro político de magnitud. Y muy acorde a Capital también. Bueno, muy perfil porteño. Sí, muy conocedor. Sí, además, un laburador, caminante. Hay dos candidatos que conocen Capital, Santoro y Rodríguez Larreta. Sí. Y cuando vos los escuchás, vos podés estar más de acuerdo con uno con otro, cuando los escuchás... Pero hablan de la ciudad, sí. Hablan de la ciudad, conocen sus dificultades y conocen sus prioridades. Yo creo que estamos hoy el 15 o 16 de julio es la presentación de listas, con lo cual estamos a algo más de 2 meses. 2 meses, sí, poner. 2 meses, de agosto, no de julio. Sí, de agosto. Alianzas es julio. Tengo el cronograma. Alianzas es julio. Alianzas es julio, listas es agosto. Y listas es agosto. 7 de agosto, 6 de agosto. O sea, estamos en una etapa preelectoral. Yo entiendo que durante lo que queda de mayo y junio. Sí, entiendo que es difícil también discutir cuestiones de fondo y no armar solo alianzas electorales en 2 meses. No, bueno, es difícil. Si no se hizo hasta acá, digo, es difícil. Es difícil. En el orden local, entiendo que nosotros, por lo menos el gobierno,
anteriormente tuvo un acuerdo con el GEN y el socialismo en la elección anterior, estoy hablando de la del 2023, bueno, hubo un acuerdo en el orden local. A eso también nosotros apostamos, que tengas cierta autonomía a la hora de la elección en el orden local. Y también, bueno, que la campaña es el equilibrio de que no nos quite gobernabilidad, porque el vecino y la vecina tandilense puede tener enojos con el gobierno y cierto malestar. Ahora, también es cierto que hoy tenés en la provincia de Buenos Aires 19 municipios que están en dificultades para pagar los sueldos y Tandil no. Sí. Hoy tenés 5 hospitales que dependen del municipio, mientras que Mar del Plata tiene 1 y Bahía tiene 1, municipal estoy hablando. En la salud hoy se lleva el 45% del presupuesto. Hay una inversión en el área de salud muy importante y también me parece que hay una ciudad que con sus dificultades tiene una cuota de armonía convivencial en la comunidad y en la dirigencia política. Muchas veces con descalificaciones, muchas veces con disidencias. Hay un trabajo muy, muy integrado del gobierno con la universidad, ¿no? El acuerdo del Bicentenario consolidó ese trabajo en conjunto, y con los empresarios, con algunos empresarios. Digo, hoy estamos trabajando con un centro oncológico, pero también está haciéndose una reforma en el interior del hospital con un aporte de Cañoli, digamos. Quiero decir esto, hay una confianza también en la gestión de gobierno, en la administración de sus recursos, del empresariado, y hay una gestión asociada. Ahora tuvimos una exportación de Flama a 3 de febrero. Tandil tiene particularidades y yo creo que el gobierno, yo también digo, a la hora de pensar el voto, el gobierno de Lunghi ha dado previsibilidad. No es fácil para un gobierno radical gobernar con Kicillof y Milei. No es fácil. Pero con Kicillof la relación... No le fue fácil tampoco con Vidal y Macri. No, claro. No fue fácil y ese es un activo del intendente. Tampoco nos fue fácil gobernar cuando en su momento... Nosotros gobernamos 16 años con el peronismo, 4 con el PRO. Ambos eran de un mismo espacio político. Entonces las disidencias eran de otro tipo y además dentro del marco de la política. Claro. Entonces nosotros, obviamente que tenemos disidencias y reclamos con el gobierno provincial dentro del marco del debate de la política. Con el gobierno nacional te sucede que tiene una complejidad, inclusive, primero para encontrar puentes. Un interlocutor, claro, no hay. Sí. Primero para encontrar puentes. Sí. Y después, bueno, por ejemplo, consultores externos es una prueba de ello. Es una obra inconclusa. El Centro de Desarrollo de la Infancia es otra obra nacional que está inconclusa. Es un tiempo donde nosotros tenemos que calibrar quirúrgicamente nuestros, digamos, la gobernabilidad local. Yo el otro día me encontré con un concejal que me dijo, así como te veo extremadamente moderado. Así me dijo. ¿De qué color era el concejal? Azul, celeste, de Unión por la Patria. Y yo le dije, bueno, puede ser, porque estoy más grande, ¿no? ¿Viste? No es que la edad te dé sabiduría, pero le digo, cuando te toque gobernar en instancias como esta, hablamos, claro. Si no te transformás en un plateísta. Y hoy hoy es su capital la moderación, me parece. Bueno, no sé, en la gestión. Es el equilibrio, los tiempos políticos, en la no aceleración, frente a la aceleración de la palabra, administrar la palabra, administrar las tensiones, anticiparte, tener una lectura de escenario, ponerle un capital a la política. La política es la construcción de las relaciones humanas y sociales. Otra cosa es el partido, porque yo tengo pertenencia partidaria. Claro. ¿No? Yo además de ejercitar la política tengo pertenencia partidaria, pero no se puede negar la política en salud. Yo escucho gente, yo soy apolítico, dice, pero perdón, vos estás en el ámbito educativo. No, vos sos partidario. Claro. Es decir, soy apolítico. Entonces, en este tiempo yo, más que la moderación, apostaría al equilibrio.
Cuando hay que acelerar, se acelera, y cuando hay que desacelerar, porque necesitas mirar el panorama, porque crees que los tiempos hay que esperar que se den determinados procesos, hacerlo. Eso te lo da muchas veces la experiencia. Con el diálogo como protagonista, ¿no? Con el diálogo, con la escucha como protagonista, y sobre todo los que tenemos alguna edad y también hemos recibido algunos golpes, y los golpes también, te dan, atenúan las aristas, digamos, las rebabas, te la van limando. Te van limando. Bueno, no nos ha dejado muchos títulos. Julio, yo no le quiero quitar más tiempo. Quiere ir solo y vecinalizar la campaña. Ah, bueno, sí, pero más o menos era lo que preveíamos. Al igual que Miguel Lito Lung, el Flaco Frolic, Juan Salceda. Hay un primer candidato de los 3 de la 3, el primero de la 3. Y eso es un debate. No, porque por ejemplo Gonzalo Santamarina ya es candidato, Juan Manazoni ya es candidato, se van definiendo. Mirá, ¿no? Si alguien, no te quiero quitar más tiempo porque son 11 minutos de las 9 de la mañana. Yo me voy con una cuota de Miguel. frustración por no haberte dejado un título. Pero te quiero decir... El de la rosca, digo. No es bueno que el que gobierna adelante los tiempos políticos. No es bueno que el que gobierna le ponga temperatura a la campaña. El que gobierna intenta llegar a la elección con el menor oleaje posible. Claro, a mí me parece bien que Santamarina y otros candidatos que no gobiernan tengan ya su posicionamiento. El que gobierna, además de pensar en el posicionamiento, en el candidato, en los ejes de campaña y en los temas, tiene la cotidianeidad. Tiene la cotidianeidad. Entonces, nosotros hace 20 años que gobernamos, hemos jugado algunas finales. Nos puede ir mal o bien, pero más o menos sabemos. Voy a hacer una frase que dije ayer en la reunión de gabinete y me miraron, me gustan las metáforas futbolísticas. Si la cancha tiene 105 metros y la pelota es redonda, es fútbol. Okay. Es un título. Está bien, bueno, pero de igual modo es cierto, flaco, sí, título con la flaco gestión... para vos. Te noto con cierta cuota de frustración. Sí. Me queda como un sabor a poco. De igual modo voy a decir que es cierto, sí, siendo gestión a nivel comunicacional, las gacetillas que se envían y las obras, por ejemplo, del arreglo de calles sobre Calle Paz, tiene que ver con un año electoral. Esto es el ABC de la política también, y cuando se es gestión, digamos, se tienen más posibilidades de acceder a la información a través, o que la gente se informe a través de los medios de cuestiones que están haciendo el municipio. Se hicieron muchas obras, y el anterior, y muchas sí, se están haciendo más, sobre todo las calles, que por ahí es el tema que más recurrente en la queja del vecino. Bueno, vísteme despacio que estoy apurado. Sí, tiene razón, me encanta esa frase, la tomo. 13 minutos de las 9 de la mañana, Julio Lecheribetti se tiene que ir. A mí me encantaría comprometerlo al aire, no sé si está bien esto que voy a hacer, para que vuelva para seguir hablando, porque quedaron un montón de temas. Al aire. También. De hacer una especie de compartir. O pueden venir los dos. A nosotros nos encanta recibir a gente en el estudio. Que no sea en el marco de la campaña, que sea antes. No tan apropiado. Por favor, obviamente, para eso estamos, ese es el espacio. Probablemente me hubiera dicho, ¿a dónde estás boludeando? Sí. Con toda la razón del mundo. Claro, como frase de bienvenida. En vez de buen día, ¿cómo estás, Julio? Probablemente me hubiera dicho eso. ¿A dónde estás boludeando? Porque ha ido a mi oficina, me ha mandado llamar y no me encontró. Y entonces, en vez de decirle a alguno, a ver, ubíquenlo a Julio, agarra él y dice, ¿a dónde estás boludeando? El equipo de comunicación ya le debe haber dicho, por eso no volvió a llamar. ¿Y yo qué le diría? No, mirá, estoy en una entrevista amena acá con gente con la cual tengo afinidad, yo por lo menos con ellos, no sé si ellos tanto conmigo, pero bueno, estamos charlando sobre algunas cuestiones políticas. Claro. Track, listo. Y para él confirma que estabas boludeando. Y para él confirma, y ahora, digamos, cuando vaya, me voy a tener ahí como un coro de cantores que me vayan diciendo, Miguel te está buscando, Miguel te está buscando. Vamos a hacer una cosa, cuando veas El Eternauta, cuando termines de verla, los 6 capítulos, pegás un llamadito a la productora y decís, ya estoy en condiciones de ir. Y con Miguel. Antes de que arranque, antes del 9 de agosto, antes de que arranque la campaña. Y con Miguel. Y con Miguel. Dale, tráelo. Bien. Y con el candidato o la candidata. Ya que está, venimos 3. No, pero con la candidata o el candidato, la candidata. Primero dijo candidata. Bien. He visto encuestas donde hay 11 posibles candidatos y solo 2 son mujeres y ninguna del radicalismo. Nada, lo tiro. Ah, mirá vos. Sí.
Ah, Mercier y la pero dejaron no es afuera. nuestra. No había ninguna mujer del radicalismo, solo había 2 mujeres como opciones dentro de 11 candidatos, ¿Y en Marilé? su mayoría ¿De Renault? varones. No estaba tampoco. No sé quién pidió esa encuesta, pero es bastante, 11 varones, solo 2 mujeres y Muy ninguna mal. del radicalismo. Muy mal. Uno más o menos se puede imaginar de qué dónde lado viene? puede llegar a venir esa Mirá encuesta. Bueno, vos. No, pero pará. Si vos me das solamente medio minuto. no, yo porque te vos muestro dijiste una que a las encuesta 9... nuestra, te muestro una encuesta nuestra. A ver cuál es, si la donde hay hice. medidas cuatro mujeres. Mirá Sí. vos. Ajá. Mirá qué justo. Para cerrar, Bien. pero tengo que encontrarla. Ese Bueno, es el si tema, no, ¿no es si cierto? no nos las envías así la... No, porque quiere mostrar parte No la nomás. voy a enviar, no la voy a enviar. Sí, pero yo quería tirar, no Pero, me digas, no me plantes, pero no, ya, Marcos, ayúdame. bien. No, después te la paso. Entonces te digo, aunque los dos sabemos que no te la voy a pasar. Bien, mira. Pero déjame ilusionarme. Mira esto. ¿Eh? Para que agarro el teléfono. Mira esto. Me saco foto. Mira esto. Epa, es larga. Sí. Es larguísima. Sí, claro. No Porque para de pasar páginas. las encuestas son largas. Para que tengo Ya que vamos a preguntar, preguntemos todo. Mira ese listado. Por favor, te pido que lo mires, no que lo digas. No voy a... Parece mujeres Mariana hay. Bray con el teléfono Fíjate de cuántas Sí, para que... Mira mi teléfono, dijo. Me lo Acá está. Como Esto si se no hubiera puede borrado editar. las llamadas que había hecho. Ay, pará, ¿le puedo sacar foto? No, por favor, no, por favor. Pero fíjate cuántas mujeres hay. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima es mujer. No, pero eso tiene que ver con el orden que el encuestador pone, no con Sí, el orden. con el resultado. Hay 4. Con el resultado. 4. Sí. Fíjate que Claro, sí, esta yo la hay hice. 4, perdón. Hay más mujeres en esa medición, en el orden local, que varones. 4, 5 mujeres hay. Sí. En un total de... A una de tres- las protagonistas, de hecho, la primera que aparece, le consultamos y no sabía nada, se enteró porque la gente la empezó a llamar, que estaba en la encuesta. Por favor, no se lo digas que tuvo un enojo conmigo. Se enojó. Tuve que pedirle disculpas. Y bueno, lo que pasa que, claro, sí, se sorprendió. Sí, le pedí disculpas. No tiene nada que ver Le con la política. Le pedí disculpas interpretando que era un halago, la medición. Claro. Una mala mía. Ujú. Sí. Y ella la aceptó como corresponde. Porque es divina. Además de, por lo menos, porque es una muy buena funcionaria, Sí. porque trabaja muy bien. Sí. Fíjate, solo 3 hombres Ujú. y 5 mujeres en la encuesta local. Claro, bueno, Mirá la qué que yo diferencia. hice Pero es no era tremenda. nuestra. No, que me imagino. Viste vos, Por eso viste dije vos. que habiendo 2 mujeres nada más medidas, Sí. me imaginaba de dónde podía venir esa encuesta. De un ¿Viste? espacio medio machirulito. ¿Qué querés que te diga? Sí, Sí. ¿Te Bueno, parece? sí. No lo sé. Julio Lechirubetti, muchísimas gracias. bueno, te Gracias a esperamos ustedes. entonces. Antes del Nos 7 de esperamos. agosto. Después del los esperamos. Eternauta vendré aquí Dale. con el Conmigo. intendente, si él me acompaña. El sábado dan lluvia todo el día, así que no va a haber mucho para hacer. Bueno, por ahí mirar el Eternauta. Por eso, Claro, por ahí eso, está. para eso. Muchas Julio gracias. Lechirubetti en Pasados de Rosca. Gracias.